Saludos gente, espero que estén muy bien. En esta ocasión, continuando con la temática, vamos a estar hablando acerca del Estado liberal, modelo agroexportador y algunas de las reformas electorales que se vivieron en nuestro país durante la primera mitad del siglo XX, así como también unos movimientos sociales. El Estado liberal que tuvimos en la historia de nuestro país se remonta de las décadas de 1870 a 1940. Básicamente va a ser un modelo económico de capital privado o de incentivo al capital privado para la inversión en la economía, mientras el Estado únicamente regulaba. También vamos a tener que la base de la economía iba a ser agroexportadora, es decir, exportación de productos agrícolas, y que el principal producto que vamos a exportar va a ser el café, y posteriormente con la plantación o con la eh, puesta en práctica del ferrocarril, pues y el contrato que se firmó y demás, pues también el banano también va a ser uno de los productos que se van a cultivar para exportar. Sin embargo, de este último, las ganancias que recibía el país eran mínimas. Entonces, la base de la economía iba a estar centrada en el café. La década de 1910 a 1920 en nuestro país fue bastante convulsa. En 1914, bueno, primero en 1913 se dio una reforma electoral que va a ser el voto directo. Antes era de 2 grados, es decir, unas personas iban a elegir a quienes fueran a votar por el candidato a la presidencia. En 1913 eso cambia y a como lo tenemos hoy en día, pues las elecciones pasan a ser 1 grado, voto directo, que cada uno de nosotros como ciudadanos podemos ir a hacer ejercicio de nuestro derecho. En 1914 no se designó un presidente, no se llegó a cumplir con el mínimo de votos y en una asamblea entre los candidatos decidieron que Alfredo González Flores fuera el candidato a tomar la presidencia. Una vez Alfredo González Flores en el poder, trajo el desarrollo de varias reformas, principalmente económicas y tributarias. Uno de los aspectos más importantes es la nacionalización bancaria, es decir, nace el primer banco nacional o propio del Estado y pues también otros aspectos como la cuestión de cobros de impuestos sobre la renta, donde Alfredo González Flores decía que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre. También crea la Escuela Normal de Heredia para crear o para formar a los profesores, docentes y maestras de nuestro país y el Instituto del Café que va a regular los precios de este. En el mundo se vivía una Primera Guerra Mundial, lo que obviamente generaba una crisis económica en nuestro país, ya que la base de la economía, como lo señalé, estaba la exportación del café. Los países europeos que antes compraban café ya no iban a comprar café porque no era necesario. No se podía pelear en la guerra con café, necesitaban otro tipo de insumos, ¿verdad? Entonces dejan de comprar el café. Ante esto, obviamente, se da una crisis en el país y Federico Tinoco toma esa situación y genera un golpe de Estado quitándole el poder a González Flores. Entre 1917 y 1919 se vivió bajo una dictadura, la dictadura de los Tinoco, y ante esta crisis y esta pérdida de moneda, lo que intenta o lo que soluciona es imprimiendo más moneda. Lo que pasa es que esto genera desestabilización de la moneda y pérdida del valor de la moneda de nuestro país, el colón. Entonces, no era tan fácil como decir imprimamos más monedas y billetes y así recuperamos la economía, sino que por el contrario, en 1920 cuando se retoma la democracia en nuestro país, pues se necesitó hacer una serie de reformas económicas para poder sostener la economía del país. En 1927 se da otra reforma para el código electoral que va a ser el voto secreto y que va a contar con un registro de personas para votar, es decir, que solo las personas que estén inscritas en el padrón, perdón, pueden ejercer el voto.
En 1936 se declara el voto como obligatorio y en 1939 se genera o se amplía el horario de votación para que las personas puedan ir a ejercer el voto. Esas son algunas de las reformas que se dan durante la primera mitad del siglo XX. También señalar, por ejemplo, que el voto femenino se aprobó en 1949 y que en 1951 se dio el primer voto por parte de una mujer en nuestro país. Eso lo veremos más adelante. Eh, Dentro de los movimientos sociales que surgieron, pues vamos a hablar de que en 1913 nace la Confederación Nacional de Trabajadores, que básicamente se conformó para solicitar mejores condiciones laborales, horarios más flexibles, cantidad de días laborales, salarios más justos, etcétera. En 1923 nace el Partido Reformista, que lo que buscaba era generar una reforma agraria y la justicia social. La reforma agraria desde el punto de vista de repartición de tierras equitativamente para todas las personas, ya que el capital privado tenía la mayor cantidad de tierras acaparadas. En 1931 y con un contexto mundial donde había una potencia comunista como la Unión Soviética, pues esas ideas también llegaron a nuestro país y nace el Partido Comunista, eh, que durante mucho tiempo va a ser liderado o va a estar la figura de Manuel Mora y que en la década de los 40 va a tener repercusión importante en lo que es las reformas sociales, ¿verdad? También, por ejemplo, aparecen los artesanos, gremios, perdón, y sindicatos de obreros que lo que luchaban, similar a la Confederación Nacional de Trabajadores, eran por mejores condiciones laborales y estipulaban las necesidades de los trabajadores que conformaban estos sindicatos. Los sindicatos en aquella época eran básicamente una organización que luchaba por los derechos de los trabajadores, no como hoy en día que su trabajo va por otros eh, asuntos de interés propio para una cúpula del sindicato. Y en 1923, para finalizar, aparece lo que es la Liga Feminista, ¿verdad? Donde vamos a tener la primera lucha de las mujeres por la participación política y la participación social, que vamos a ver reflejada posteriormente en el Partido Comunista con figuras como la de María Isabel Carvajal o Carmen Lira, Luisa González, entre otras, ¿verdad? Que van a tener un papel relevante dentro de la política y dentro de la parte social de nuestro país, ¿verdad? Entonces básicamente es la lucha de la mujer por abrirse un espacio dentro de el campo político y el campo social para su participación. De momento sería, posteriormente continuamos con más materia y esperando que se encuentren muy bien. Saludos.